Estimados radioyentes, ¿cómo debemos leer las Escrituras para un mayor beneficio espiritual? Elimine aquellas cosas que evitarán que usted se puede beneficiar. Elimine el amor de todo pecado. Radioyente, presta atención a las espinas que ahogarán la palabra. Estas espinas son esos cuidados codiciosos lo que mantienen nuestra mente en los asuntos materiales, cuando deberían concentrarse en las cosas espirituales. Tenga cuidado de bromear con las Escrituras o de tomarse a la ligera, por así decirlo. Prepare su corazón ante la lectura de la palabra. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 dice: por eso Samuel le dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos y a las imágenes de Baal y de Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Concentre tus pensamientos para atender este serio trabajo. Límpiate de esos afectos deshonestos que quitan el deseo de leerla. Las Escrituras hay que leerla con respeto. Piensa en cada línea que lea. Date cuenta de que Dios te está hablando. Lee la Biblia con un método, quizás en orden. Sí, ese orden y el método ayudan a tu memoria. Obtenga una correcta comprensión de las Escrituras. El Salmo capítulo 119, versículo 73, dice: tú me hiciste con tus propias manos, hazme obedecer tus mandamientos. Compare textos entre sí, hable con otros, use otros libros de autoayuda. Radio escuchas, lea la palabra con responsabilidad. Es el sabor de la vida para quien lo lee con responsabilidad, pues trata de todo lo que nos es más querido. Considera los temas de la vida, la muerte eterna, el cielo, el infierno, el trabajo de la fe. ¿Quién puede leer estas cosas sin ser sensato? Lee, por tanto, con un espíritu solemne y sereno. Trabaje para recordar lo que lee. Satanás siempre intentará robar la palabra de nuestras mentes. Debemos guardarlo celosamente. Si no podemos recordar lo que leemos, nuestra lectura no nos servirá de nada. Debes meditar lo que lees. El Salmo 119, versículo 15 dice: siempre estoy repitiendo las enseñanzas que nos diste. En ellas pongo toda mi atención, pues me hacen más feliz que todo el oro del mundo. Esto significa fijar tus pensamientos en lo que estás leyendo. La meditación sin leer es una tontería. Leer sin meditación es algo vacío. Debes tener un corazón humilde al leer la Escritura, reconociendo tu indignidad de que Dios se te revele en su palabra. Un hombre arrogante que siente que no tiene nada que aprender, es poco probable que obtenga algún beneficio de ella. Cree que lo que lees es la mismísima palabra de Dios, que todo es divinamente inspirado. Como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe de vivir. Todas las innumerables excelencias de la Escritura testifican que es de Dios. Note el efecto que la Biblia tiene en el corazón de los hombres. Ahora y a lo largo de la historia, no obedecerás algo que no creas. El Salmo capítulo 119 versículo 72 nos dice: para mí, ellas son de más valor que el oro y la plata. Atesóralo por encima de todos los demás libros. Contiene las cosas que debemos creer y hacer. Es el criador y alimentador de la gracia. Un creyente nace y se alimenta de la palabra de verdad. Debes de obtener un ferviente amor por la palabra. Valorar se refiere al juicio de un hombre, pero el amor también significa los afectos. Debemos deleitarnos en estar en las páginas de la palabra de Dios. Debemos aprender y deleitarnos en sus comodidades y en sus reprensiones y correcciones.
Lea la palabra, mi estimado radio oyente, con un corazón honesto. Lea con un corazón dispuesto a conocer todo el consejo de Dios y no dispuesto a que se oculte ninguna verdad. No puedes escoger y elegir escrituras. Debes leer para mejorar. La palabra es el medio de nuestra santificación. Acude a la palabra de Dios para encontrar las verdades que te harán más como Cristo. Debes de aprender a aplicar las escrituras. Toma cada palabra como si se las dijera personalmente a usted mismo. Cuando la palabra habla del castigo del pecado, se refiere a mi pecado. Cuando me habla del deber, significa mi deber personal. Observe los mandamientos de la palabra, así como sus promesas. Use los comandos para dirigirlos y las promesas para consolarlo. No busque más la comodidad que el deber. Podría encontrarse con una comodidad falsa. Deje que sus pensamientos se concentren más en las partes más útiles de la escritura. Aunque todas las partes son excelentes, algunas son más enfáticas o vitales que otras. Pase más tiempo leyendo sobre la fe y el nuevo hombre en Cristo que en las genealogías de los reyes muertos. Compárese con la palabra. Vean cómo la escritura y sus corazones concuerdan. ¿Es tu corazón un espejo de la palabra? ¿Está la palabra escrita en tu corazón? Al compararnos con la palabra, llegamos a conocer el verdadero estado de nuestras almas y vemos qué evidencias tenemos para el cielo. Debemos prestar especial atención a la escritura que se refiere a su caso en particular. Preste mucha atención a los párrafos de la escritura que sean más apropiados para su situación particular, como la aflicción, el abandono, el pecado. Al leer, lea toda la Biblia, pero marque aquellos versículos que se apliquen más a usted mismo. Debe prestar especial atención a los ejemplos de las escrituras y convierta los ejemplos en sermones vivientes para sí mismo. Observa los ejemplos del juicio de Dios sobre los pecadores. Son advertencias, lámparas para mantenerlos alejados de los peligros. Observe los ejemplos de la misericordia de Dios para los santos. Son puntales de nuestra fe y espuelas de santidad. No deje de leer la Biblia hasta que encuentre su corazón ardiente hacia ella. Lea la palabra no solo como una historia, sino esfuércese por ser afectado, su corazón, por ella. Debes decidir practicar todo lo que lees. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la obedeceré con todo mi corazón, dice el Salmos capítulo 119, versículo 34. Los cristianos debemos tener Biblias andantes, viviendo las verdades escritas. La palabra no es solo una guía para el conocimiento, sino también una guía para la obediencia. Una lectura santa de la palabra de Dios da como resultado que huyamos de los pecados y practiquemos los deberes ordenados. Debes hacer un uso correcto de Cristo en su oficio profético. Una cosa es leer una promesa y otra realmente saber que es verdad. Si queremos leer con provecho, debemos tener a Cristo como nuestro Maestro. Cuando Cristo enseñó, abrió no solo los ojos de los hombres, sino su entendimiento. Lucas, capítulo 24, del versículo 45, dice: entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderlas. Asista a servicios asignados de una iglesia y pase mucho tiempo escuchando la predicación de la palabra. Sea diligente en entender un ministerio fiel y bíblico. Los ministros son intérpretes de Dios. Es su trabajo abrir y exponer los lugares oscuros de la Escritura. Debe de orar para lograr lo que desea. Isaías capítulo 48, versículo 17 dice: el Salvador y Santo de Israel continuó diciendo: Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y te dice lo que debes de hacer. Es cuando el Espíritu de Dios se une a la palabra que toma efecto en nuestros corazones y mentes. Para resumir este tema, primero, no se contente con simplemente leer las Escrituras,
sino trabaje para encontrar algún beneficio y provecho espiritual. Consiga la palabra sellada en su corazón. Segundo, si se beneficia de su lectura, asegúrese de adorar la gracia de Dios. Bendice a Dios porque no solo te ha dado su palabra, sino también la habilidad de entenderla. Si tiene dificultades para beneficiarse de su lectura, tome nota de los siguientes estímulos. Puede beneficiarse de las escrituras incluso si no alcanza el nivel de los demás. No se juzgue a sí mismo según el estándar de los demás. El Señor llamó a todo buen terreno, ya sea que produzca 30, 60 o 100 veces. Mateo capítulo 13, versículo 8 nos dice: pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas, por lo que es posible que no obtenga tanto beneficio como los demás. Pero el beneficio que obtiene es aún más valioso. Todavía puede beneficiarse de la lectura de la palabra incluso si es lento para comprender. Incluso puede tener una mente débil, pero fuertes afectos. Un entendimiento débil puede evitar que pecaras, como la vista débil puede evitar que un hombre caiga en aguas profundas si tiene algo de visión. No puede estar completamente ciego. Puede beneficiarse de la lectura de las escrituras, aunque es posible que no tenga una memoria excelente. Puede tener un buen corazón sin tener una buena memoria. Además, aunque no recuerde todo lo que leyó, puede recordar la parte más importante. La lámpara arde incluso cuando no está llena de aceite. Nuestros corazones pueden arder de amor cuando nuestros recuerdos no están llenos de la Escritura. Deuteronomio capítulo 32, versículo 36 dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. En otra versión dice: cuando ya no tengamos fuerza, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducidos a nada, tendrá compasión de cada uno de nosotros. Para los hombres incrédulos, el tiempo de su caída es fatal. No hay levantamiento para ellos. Suben más y más arriba en la escalera de sus riquezas, pero por fin no pueden subir más arriba. Se deslizan sus pies y todo ha pasado. Pero no es así con 3 caracteres de los cuales vamos a ocuparnos hoy, los cuales son juzgados en este mundo para que no tengan que ser condenados después. La iglesia del Señor. Una iglesia puede ser severamente probada, de modo que puede decirse de ella que su poder se ha ido y nada ha quedado. Por falta de un ministerio fiel puede no haber crecimiento, y lo que quedan, crecer con flaqueza y falta de espíritu. Por lo general, la falta de oyentes y de miembros, etc., pone a una iglesia en gran tribulación. Varias circunstancias pueden contribuir a esparcir la gente, como disensiones internas, herejías pestilentes o falta de vida espiritual. Donde no hay alimento espiritual, las almas hambrientas se marchan. La prueba es permitida. ¿Saben por qué? Para descubrir a los verdaderos siervos de Dios y apartar a los hipócritas. También para probar la fe de los creyentes sinceros y fortificarla. Para mantener al Señor su propia gracia, sosteniéndoles bajo tiempos de prueba, con el fin de edificarles con futuras bendiciones. También para asegurar que la gloria sea para Él cuando días más felices vengan. El creyente es probado. Su poder puede haberse desvanecido. Personalmente viene a quedar impotente, falto de salud física, quizás debilitado de mente, de habilidades de valor, aún sus fuerzas espirituales fallan. También su ayuda terrena puede fallar, no queda ni siervo ni libre. El que una persona quede sin amigo mueve la compasión de Dios. Puede ser asaltado por dudas, temores y no saber el mismo qué hacer.
En todo esto puede haber castigo por el pecado, así está escrito en el contexto. El pecador condenado, culpable, es desposeído de todo aquello que se enorgullecía de su propia justicia, de su habilidad para hacer buenas obras, de sus sueños románticos y orgullosos que han perecido, sus deleites mundanos, su arrogancia, su incredulidad, su vanagloria, su descuido, su vana confianza. Nada queda sino la compasión de Dios. Pero cuando la marea ha llegado a su límite máximo, Él vuelve. Como el hijo pródigo había gastado todo lo que tenía cuando volvió. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Las situaciones extremas son un motivo para la importunidad en la oración. Un hombre al cabo de sus recursos no es un hombre al cabo de su fe, decía el teólogo y comentarista galés Matthew Henry. Es curioso el ejemplo de la anciana escocesa de quien nos cuenta un tal Brown en su Orae Successiva, traducidos como Hora del Domingo, que cuando el pastor preguntó respecto a la base de su fe, diciéndole: Juana, ¿qué dirías si después de todo Dios quisiera arrojarte al infierno? No creo que quiera hacerlo, respondió la creyente Juana, pero si lo hiciera, él perdería más que yo, queriendo decir que perdería el honor de su bondad y su crédito, ya que no cumpliría sus promesas. Por tanto, el Señor no puede dejar a su pueblo en la hora de su necesidad. Una persona que no sabía nadar cayó al agua. Un buen nadador se arrojó inmediatamente al agua para salvarle, pero en lugar de hacerlo de un modo inmediato, se mantuvo a cierta distancia hasta que él, que se ahogaba, cesó de luchar. Entonces lo agarró y lo sacó a la orilla. Cuando la gente le preguntó por qué no lo había rescatado inmediatamente, replicó: yo no puedo tratar de salvar a un hombre mientras él puede salvarse a sí mismo. Radio escuchas. El Señor actúa de la misma manera con los pecadores. Estos deben de cesar de actuar por sí mismos y dejar a Él que despliegue todo el poder de su gracia sobre ellos. En tanto que un pecador tiene un pedazo de pan duro, nos alimentará del maná celestial. Dirán que vale más medio pan que nada, pero medio pan significa una existencia de medio hombre. En cambio, el que no tiene ninguna clase de pan corre a Jesús por el alimento que desciende del cielo. Mientras que el alma tiene un centavo para proveerse a sí misma, rehusará neciamente el libre perdón de sus deudas. Pero la miseria absoluta le fuerza a ir en busca de las verdaderas riquezas. Es el alcance de la bendición. ¿Quiénes son las descendencias de Abraham? Después de la muerte de José, la revelación de la bendición empezó a desvanecerse, y los descendientes de Abraham padecieron 400 años de esclavitud en Egipto. Pero Dios, que nunca desiste, levantó un hombre llamado Moisés, sopló aliento fresco en esa revelación y le enseñó a una generación entera de israelitas a andar de nuevo en la bendición de Abraham. Fue esa bendición lo que abrió a su paso el Mar Rojo, los guió y los guardó durante 40 años en el desierto. Fue la bendición lo que derribó los muros de Jericó e introdujo a los israelitas en la tierra prometida. Fue la bendición lo que dio a Sansón la fuerza para derrotar a 1000 filisteos con una sola mano, y lo que dotó a David de coraje y gracia para matar a Goliat. Fue la bendición sobre Daniel que cerró la boca de los leones cuando estuvo en el foso. Todos ellos gozaron de los beneficios de la bendición en virtud de la promesa que Dios hizo a Abraham. Todos experimentaron parte de sus resultados porque Él había prometido no solo darle la bendición a Abraham, sino también a su descendencia. Usted podría decir: eso es maravilloso, hermano José, pero yo no soy judío. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Si usted es creyente, tiene todo que ver con usted, porque el Nuevo Testamento dice que cuando Dios dio la bendición a Abraham y a su descendencia, Él no dice "y a las descendencias", como si hablase de muchos, sino que como de uno, "y a tu descendencia, la cual es Cristo". En otras palabras,
cuando Dios habló a Abraham y a su descendencia, se refería directamente a Jesús. Él le daba a Jesús, por medio de Abraham, la bendición que le había sido conferida a Adán. Por eso Jesús se llama el postrero Adán. Él fue el verdadero heredero de esa bendición. Todo su ministerio terrenal fue una demostración de esta. Donde quiera que iba, traía bendición. Por eso, cuando los enfermos lo buscaban, Él los sanaba. Él llevó a cabo la misión que le había sido encomendada a Adán. Liberó el poder de la bendición que había en él para extender el reino de Dios y reproducir la voluntad perfecta de Dios como se manifestó inicialmente en el huerto de Edén. En el huerto de Edén no hubo enfermedad, así que la sanidad es parte de la bendición y Jesús sanó en toda oportunidad. En el huerto no hubo pobreza ni hambre, de modo que la prosperidad es parte de la bendición. Por eso Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar multitudes hambrientas que venían a oírlo. En el huerto no hubo condiciones climáticas peligrosas, así que cuando la tormenta amenazó con destrucción, Él habló y todo se calmó. Eso fue la bendición en acción. Esa es nuestra herencia. Pero Jesús no se limitó a hacer solo eso. Después de demostrar el poder de la bendición en su propia vida, fue a la cruz y pagó el precio por el pecado de toda la humanidad. Él venció la maldición, se levantó de los muertos y recuperó la bendición para que usted y yo pudiéramos heredarla. Como dice Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. ¿Se da cuenta de lo que dice este pasaje? No dice que por medio de Jesús usted y yo somos herederos no solo de una bendición, o de algunas bendiciones, o de muchas bendiciones, sino herederos de la bendición. Hemos recibido de Dios el poder para crear, para administrar bendición y para vencer todo obstáculo a fin de que se manifiesten las condiciones del huerto de Edén, no solo en nuestra vida, sino en la de los demás. Esa es nuestra herencia. Somos herederos de todo lo que Dios hizo en el huerto. Hoy día, nuestra labor consiste en ayudar a extender ese huerto y hacer nuestra parte para llenar la tierra con su bendición. Esa fue la voluntad de Dios para el primer Adán y esa voluntad está vigente otra vez por medio de Jesús, el postrero Adán. Algunas personas dicen que no debemos fijar nuestra atención en la bendición, sino en Jesús. Pero la verdad es que es imposible separar a Jesús de la bendición. Eso es lo que Él vino a restaurar, lo que demostró y entregó a otros cuando ministró en el mundo. Y eso es lo que nos ha llamado como discípulos, y para que andemos en ella y le demos a otros en su nombre. Creo que hoy día los ángeles también aguardan con ansias poder ver esta nueva raza de hombres, que son criaturas nuevas y que han recibido la autoridad sobre la tierra en el nombre de Jesús. Están esperando nuestras órdenes mientras vamos por todo el mundo haciendo las obras de Jesús y contando todo lo que quieran oír, que Él pagó el precio para que todos podamos heredar la bendición. Por medio de Jesús, usted y yo somos herederos no solo de una bendición, o de algunas bendiciones, o de muchas bendiciones, sino herederos de la bendición. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puede orar conmigo, solo diga: Señor, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Ven Espíritu Santo, toma el control total de mi vida y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida eterna. Amén y amén. Si hizo esta sencilla oración, pero poderosa, creemos que nació de nuevo. Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar
y Él los llevará a lugares que nunca has soñado. Esto fue Predicando en el Infierno, de José Antonio Silva. No te olvides darle like y compartir. Suscríbete a nuestro canal El Rincón de las Águilas.